Nosotros, bueno, en principio tomamos conocimiento justamente unos días antes de que estuviera el proyecto de ley para tratamiento en la sesión del 30 de septiembre. Y presentamos una nota cuestionando este proyecto, cuestionando las modificaciones, pero además también la forma, ¿no es cierto?, en que han actuado desde el Poder Ejecutivo y la legislatura en someter ya a tratamiento en una sesión sin haber hecho las consultas previas a organizaciones, personas afectadas. ¿Y por qué decimos esto? Porque la ley de biocidas actual, 2026R, fue el resultado de un proceso de amplio debate, donde se hicieron audiencias, participaron personas afectadas, organizaciones de toda la provincia, y pese a que la mayoría de los que participamos no estuvimos de acuerdo en las distancias que establece la ley, de igual forma, bueno, aceptamos. Lamentablemente, muchas veces no se cumple con el respeto a las distancias en las aplicaciones, y tampoco con el aviso previo, bueno, y algunas otras cuestiones que estipula la ley, y sin embargo ahora se pretende modificar. Y decía, se pretende modificar sin someter a consultas, a debate, a audiencias, ¿no? Y la modificación, nosotros lo que vemos es que al excluir del artículo 1 de la actual ley a los fertilizantes y tratarlos en un capítulo diferente, entre los que se faculta al Poder Ejecutivo a regular las cuestiones, por ejemplo, de distancias de aplicación de fertilizantes, lo que vemos es como que encubre una intención de flexibilizar distancias. Y entonces, bueno, eso vuelve a poner en riesgo a la ciudadanía, a la población cercana de los lugares donde se fumiga. Más allá que, independientemente, ¿no es cierto?, de que se fumiga en algún lugar, los venenos, como decía uno de los que participó en la audiencia, no respetan el alambrado y de una u otra forma también llegan a nuestros alimentos. Claro. Y los tenemos, ¿no?, también en nuestro cuerpo por ahí. Y nosotros tenemos varias denuncias de este año, también sería de años anteriores, de violación, como decía, no únicamente a las distancias, sino también a otras cuestiones como el aviso previo. Desconocemos después que se hace la denuncia e interviene la autoridad de aplicación qué sanciones se les aplican a los infractores, y otros casos hubo en los que se han detectado residuos de glifosato y el metabolito AMPA en aguas muestreadas, aguas aparte de consumo humano, y no las personas que viven en esos lugares donde se muestra el agua y eso no fueron informadas de los resultados de los análisis, y tampoco fueron advertidas, ¿no es cierto?, al momento de hacerse las aplicaciones o de tomarse las muestras, de que no sigan consumiendo ese agua expuesta, y menos aún les han suministrado otro tipo de agua, ¿no?, de agua de calidad. Claro. Entonces, nosotros vimos este año una mortandad de abejas denunciada, porque bueno, era un gran apicultor el afectado, en Coronel Dugrati. Otra de las denuncias era en Las Breñas. Vemos el aeroaplicador sobrevolando sobre una vivienda mientras los chicos corrían porque la mamá le decía que vayan a encerrarse para que el veneno no les caiga encima. Y o sea, por eso se desconoce después cuáles son las actuaciones y si realmente hay aplicación de sanciones, porque hubo otros casos en los que, aún después de denunciados y de intervención de la autoridad de aplicación, volvieron a cometer los mismos hechos. Y nosotros creemos eso, que está más orientado a flexibilizar distancias, porque ¿qué pasa? ¿Quién va a ir a controlar en el momento de alguna aplicación terrestre si realmente está aplicando un fertilizante o un plaguicida?
un agrotóxico. Nosotros observamos justamente esa otra irregularidad, ¿no? Que más de una vez quienes hacen las aplicaciones por ahí no tienen la receta agronómica, que la autoridad de aplicación no es que va a revisar en el tanque si tiene el producto que está indicado en la receta agronómica. Y entonces, bueno, ante toda esa situación de incertidumbre que se vive a diario, lo que justamente se había logrado a través de la ley actual era que se establezcan distancias en la misma ley, que no hubiesen aplicaciones terrestres a menos de 500 metros de los centros urbanos poblados, de las escuelas y los establecimientos sanitarios, fuentes y reservas de agua, y 1.500 para las aéreas. Ahora, de esta manera, si queda aparte en manos del Poder Ejecutivo la facultad, ¿no es cierto?, de regular distancias de aplicación para los fertilizantes, estimamos que las van a establecer en menor distancia que las actuales. Y ahí genera, como decía otra vez, toda la situación de incertidumbre, de dudas, de peligro, de que no sea realmente fertilizante lo que se esté aplicando, porque hasta ahora nadie garantizó el cumplimiento de la ley, porque no solamente la incumplen los aplicadores, los productores, sino también el mismo Estado, lamentablemente. Hay varios artículos de la ley que hasta el día de hoy no se han cumplido y que son a cargo del Estado cumplirlos, como por ejemplo la reevaluación, el estudio sanitario de la población cercana a lugares donde se fumigan, las fichas toxicológicas. Así que nosotros, bueno, vemos que no se cumple lo actual y sin embargo constantemente están intentando alguna reforma para todavía flexibilizar, y responden estas reformas generalmente a intereses de quienes son los que generalmente incumplen la norma, ¿no?